nos acercan esta propuesta desde el Grupo Senderos, en la persona del doctor Daniel Sigalov, junto al Centro de Estudios Ramón Carrillo, siendo este el tercer encuentro regional sobre violencia. Grupo Senderos es un grupo que funciona desde el año 2001, lo integran psicopedagogas, psicólogos, psiquiatra, endocrinóloga, fonoaudióloga, maestras integradoras y asistentes terapéuticos. Trabajan en las áreas de educación, salud y capacidades diferentes, realizando actividades públicas y gratuitas, siendo organizadores y promotores de este encuentro regional sobre violencia, un espacio para escuchar y ser escuchados. El Grupo Senderos, pues, ha colaborado en la fundación y formación de una red de trabajo que se propone combatir la cultura de la violencia en todas sus formas y lugares. El Centro de Estudios Ramón Carrillo es un espacio multidisciplinario que busca aportar soluciones concretas a la sociedad riotercerense. Este encuentro, que es el tercero, había sido en su primera versión, allá por el año 2013, había sido declarado de interés legislativo municipal y sigue siéndolo. Y en el día de la fecha nos han comunicado que el tercer encuentro regional sobre violencia ha sido declarado de interés legislativo provincial. Así que necesitamos 3 años para esto, pero lo logramos. Así que creo que es una buena noticia y por eso quiero darles la bienvenida a todos. Tenemos disertantes de lujo, realmente tenemos disertantes de lujo. Gracias a los funcionarios municipales que hoy nos acompañan, Adrián, Diana, gracias a todos los que dejan de hacer sus cosas para venir. Disfruten de esta charla porque va a ser muy constructiva. Y nada, yo quiero darles un aplauso. Nos acompañan hoy como disertantes, en primera instancia, David Pinilla Muñoz, quien va a hablar sobre el tema Masculinidades sin violencia. David es nacido en Bilbao, País Vasco. Es educador social de la Universidad Nacional de Educación de España y posee una maestría en Relaciones de Género en la Universidad de Zaragoza. Ha participado en estancia investigadora de la UNAM, México, y diplomado en Innovaciones Pedagógicas en la Universidad Autónoma de San Carlos de Guatemala. Viene trabajando desde hace 15 años en asociaciones civiles y organismos públicos vinculados a la cooperación y al desarrollo y la igualdad de género. Bueno, vengo representando a Lazo Blanco, en realidad el Lazo Blanco acá en Argentina, aquí en Uruguay, lo llama un buen amigo y compañero Uberman. Para aquellas personas que no conozcan o no sepan qué es Lazo Blanco, lo voy a decir muy brevemente, en 3 o 4 minutos, y me tendré que remontar al año 1989. En Toronto, en Canadá, en una escuela universitaria politécnica, entró un hombre armado, entró a las aulas y separó a hombres y a mujeres. Eran estudiantes entre los 18 y los 24 años. Este hombre armado, al grito de mujeres feministas hay que matarlas, asesinó a 14 mujeres y hirió otras 11. Luego este hombre se pegó un tiro con el arma con el cual había asesinado a estas 14 mujeres. Uno de los profesores que daba clases en esta escuela politécnica, él se quedó compungido, como toda la sociedad canadiense, digamos, paralizado por este grado de violencia que nunca había existido en Canadá hasta esos momentos. Y lo que más se quedó compungido fue con el silencio de los hombres, en el cual en las manifestaciones multitudinarias que hubo en Canadá en los años 89, 90 y 91 había muy poquitos hombres. Entonces él intentó diseñar una campaña que le llamó Lazo Blanco para, digamos, que los hombres se sumaran a la erradicación de la violencia contra las mujeres y que también que no siguieran siendo cómplices con su silencio. Esta campaña inició en el año 91 y se extendió por la mayoría de los países occidentales. Y aquí es el amigo y compañero Uberman que lo está llevando para Argentina y Uruguay. La campaña Lazo Blanco lo que no pretende es, digamos, criminalizar a los hombres por su condición de hombres, y tampoco lo que pretende es otorgar
un título igualitario a aquellos hombres que se unen a la campaña, sino es una reflexión sobre la construcción de inequidad que hay en las sociedades actuales. Habría que hablar de qué significan las masculinidades. Dentro del ámbito académico, la masculinidad y las masculinidades sigue siendo un concepto en construcción. Es un concepto todavía que está en debate. Cuando hablamos de masculinidad, estamos hablando de masculinidad porque también hay un concepto que se llama feminidad. Es decir, que si no estuviéramos viviendo en un mundo dicotómico, quizás no lo hablaríamos ni de masculinidad ni de feminidad. En los estudios de las masculinidades es algo reciente. Digamos que estamos hablando desde principios de los años 80, finales de los años 70. La obra clásica, que se escribió en el año 1975, es La fabricación de los machos. Es el primer libro que podríamos hablar donde desde el ámbito académico empiezan a plantear cómo se construyen los varones y empiezan a plantear cosas como la virilidad, la hombría, el machismo. Sería una obra clásica que la pueden encontrar partes descargadas en internet si así lo desean. Las masculinidades emergentes o las masculinidades sin violencia, yo les he puesto masculinidades emergentes. Digamos, también hay un debate si estas nuevas masculinidades se les puede llamar nuevas masculinidades, masculinidades igualitarias, masculinidades antipatriarcales, masculinidades antisexistas. Yo prefiero el término de masculinidades emergentes porque el término de nuevas masculinidades puede tener asociado que hay una nueva masculinidad porque ya se ha desterrado una vieja masculinidad y sigue existiendo esa vieja masculinidad. Prefiero las masculinidades emergentes que tienen que ver con unos planteamientos y interrogantes sobre lo que significa ser hombre en la sociedad contemporánea y que pasa, para mi entender, inexorablemente por estos puntos que he resumido de una forma breve. El primero, a mi entender, sería la lucha activa contra la violencia de las mujeres y la discriminación por razones de género. De ahí arrancaría, por ejemplo, la campaña Lazo Blanco desde los años 90. Asumir de forma igualitaria nuestra responsabilidad en el cuidado de las personas. Mayoritariamente, el cuidado siempre se ha arreglado a las mujeres, por esa, cuando hablaba de Aristóteles, del mundo de la cultura y del mundo de la naturaleza, de que el cuidado es una cosa que solamente es propia de las mujeres, porque de una forma biológica pueden dar hijos e hijas, cosa que los hombres no dan. Y entender que el concepto del cuidado y el autocuidado también pasa inexorablemente en la construcción de los hombres. Otro de los elementos importantes para esta construcción de masculinidad emergente sería una masculinidad no homofóbica, es decir, ese empeño de muchos hombres en distanciarse de los otros hombres reclamando una heterosexualidad, ¿no? Es decir, los hombres no tenemos que tener miedo a otros hombres por el hecho de tener una identidad sexual diversa. Y esa identidad sexual homofóbica implica un grado de violencia que, por ejemplo, en el mundo actual que tenemos, en 77 de los aproximadamente 200 países que hay en el mundo, está condenada la homosexualidad, ¿no? También sería el apoyo, el impulso y la visibilización de los modelos positivos de masculinidad, que pasaría por estos hombres cuidadores o pacíficos que viene habiendo desde los años 60 y que tiene que ver con esos movimientos que les decía anteriormente. Y sobre todo con el compromiso de los hombres con el cambio en el ámbito público, ¿no? Defender estrategias de conciliación, generar una masa crítica de hombres que a favor de la igualdad. Que esto tendría que ver con la campaña Lazo Blanco de la que se hablaba, no solamente como movimiento. Digamos, los grupos de hombres de los que les hablaba, que surgen en los años 80, digamos, se empiezan a estructurar a través de un movimiento que se llama el Movimiento de Hombres por la Igualdad, ¿no? Digamos que no es el único de estos hombres que siguen planteando estas masculinidades emergentes, pero sí que lo que ponen a debate es la construcción de que otra masculinidad es posible que pase por estos ítems que les estoy planteando. Muchos de estos grupos de hombres están actualmente participando en los ámbitos institucionales que tienen que ver con las políticas de igualdad a favor del cambio y a favor de la igualdad de género. Es decir, de aquellos pioneros movimientos, de aquellos grupos de hombres que militaban o activaban, han pasado también en el ámbito institucional. Entonces, el que los hombres pasen por un manifiesto de que también somos vulnerables, de que también somos débiles, de reconocer los propios límites, es una condición sine qua non para trabajar el tema del cuidado, ¿no? El hecho de deconstruir, el hecho de ser valientes, de ser heroicos, de demostrar que nada de lo que nos puede suceder nos puede afectar. Entonces, entender que somos vulnerables. Y sobre todo porque él entiende, y muchos de ellos, donde yo también me posiciono,
es que la vulnerabilidad también está entendido como femenino. Cuando digo entendido como femenino, estoy hablando de los imaginarios construidos en relación a lo que se supone ser hombre y a lo que se supone ser mujer. Cuando en la primera filmina, y perdón si he ido muy rápido, masculinidad no es sinónimo de hombre-varón. Digamos, es la construcción cultural, social e histórica que implica la subjetividad de lo que se supone es ser un hombre. No es sinónimo, sino es la construcción histórica y temporal. Alicia Perezuti, mi compañera, mi amiga. Decir Alicia Perezuti es decir el mayor referente que tenemos en la provincia de Córdoba en el tema de la trata de personas. Decir Alicia Perezuti es decir una mujer argentina que trabaja en el equipo del Santo Padre Francisco en el tema de trata de personas. Decir Alicia Perezuti es decir vínculos en red. Decir Alicia Perezuti es una palabra mayor. Así que yo la voy a presentar a mi amiga, a mi compañera entrañable, dueña de una familia hermosísima, que anda por acá, una parte, ¿no? Son numerosísimos, son un montón. La voy a dejar a ella para que nos hable de la peor forma de esclavitud del siglo XXI. Señoras, señores, mi amiga Alicia Perezuti. La trata de personas no es nueva. El capitalismo actual, el sistema actual, se edificó sobre la trata de negros. Todos ustedes y todas ustedes saben lo que es la trata de negros, ¿sí? 500 años atrás empezaron a traer los morochitos de África y las morochitas de África, los que llegaban vivos, las que llegaban vivas, bueno, pobrecitos mi alma y pobrecitas las situaciones y las condiciones inhumanas a las cuales eran sometidos y sometidas. Entonces, sobre eso se edifica el sistema económico actual. Después fuimos pasando, después supuestamente, entre comillas, se fue aboliendo en todo el mundo la trata de negros, ¿sí? La esclavitud de negros y negras, ¿sí? Y supuestamente se fue aboliendo, digo supuestamente porque fue todo un proceso muy difícil en todo el mundo. Y quedaron algunas colonias donde se siguió siendo legal. Pero bueno, llegamos al siglo XX y la mayoría de los países, en la gran parte fue abolida. A comienzo del siglo XX se habló de trata de blanca. De trata de blanca, ¿por qué? Porque la esclavitud de negras en ese momento, si bien estaba abolida por algunas legislaciones y todo lo demás, se permitía. Entonces se hace la separación y se habla de trata de blancas, que pasa con estas, sobre todo en Argentina, con estas mujeres de origen de la Europa Oriental, que venían sobre todo eslavas, eran traídas para prostitución. Entonces ahí se empieza a hablar de la esclavitud y la trata de blancas y todo lo demás. Y tuvimos que pasar una serie de convenciones y reuniones a nivel internacional para empezar a hablar de trata de personas o esclavitud moderna, ¿sí? Desgraciadamente hoy, donde la esclavitud no es legal, porque inclusive desde el año 2000 tenemos tipificado el delito de trata a nivel mundial, lo tenemos tipificado, es decir que para todos los países la trata de personas mínimamente es eso. Mínimamente es lo que establece el protocolo de Palermo. Después si lo mejoramos, mejor, como digo yo. Si le ponemos un poquito más de onda, mejor. Porque Palermo dejó muchas cosas en la puerta o en la vereda. El problema de las leyes es cuando no lo dicen todo. Yo siempre digo, el problema de las leyes, yo aprendí en estos años de militancia, en estos 18 años, no es lo que dicen, sino lo que no dicen. Y el problema después es la reglamentación de esas leyes. La reglamentación no solamente por la asignación de presupuesto, como pasa con la ley de violencia de género, como pasa en la ley de trata, que hay algunas cuestiones que no están reglamentadas y no tienen asignación de presupuesto, sino que aparte de todo eso, por ejemplo, no tiene asignación de presupuesto en la atención de víctimas, que son cosas claves, pero ya vamos a eso después. Aparte de todo eso, el gran problema de las leyes es esto que no dicen. Cuando yo hablo de que miren, fíjense ustedes, recién en el año 2000 se tipifica el delito de trata. Es decir, para todo el mundo la trata es esto, la esclavitud es esto.
otras convenciones internacionales previas, como la Convención del 49. La Convención del 49, que muy pocos la toman hoy en día, es clave, porque ahí toma la palabra prostitución, que Palermo ya no lo toma. Palermo no toma la palabra prostitución, porque el protocolo de Palermo del año 2000 es reglamentarista. Es un protocolo que deja de lado la prostitución, la explotación de la prostitución ajena. No estoy hablando de prostitución independiente, estoy hablando de la explotación de la prostitución ajena. ¿Sí? Palermo lo deja de lado, es decir, lo toma como trata de explotación sexual, hace mucho hincapié en eso, y muy chiquitito dice cuándo es la explotación, bla, 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 muy chiquitito. Primero que es un gran negocio. Ustedes saben que el problema de esta explotación sexual es que el consumidor, el cliente, son nuestros varones. No todos, vuelvo a insistir, es un porcentaje, pero ese porcentaje está entre nuestros varones, está en nuestra sociedad. Y ahí nosotros como sociedad habilitamos en los métodos de crianza, en las casas, habilitamos a esos varones a que consuman seres humanos. Porque eso es la prostitución, es consumir seres humanos. Es el famoso paradigma por el cual criamos a nuestros varones, que recién hablaba un poco él, cuando hablaba de masculinidades. Los varones los seguimos criando con el paradigma del soldado. Los obligamos a ser machos, a ser duros, a no mostrar las emociones y sobre todo a ponerlas. Discúlpenme, a ponerlas. Cuanto antes mejor, así son más machitos. En eso de ponerla, dice el Hospital Múnich, en una investigación, ¿Múnich se dice o Múnich? ¿Cómo se pronuncia? Nunca sé. Bueno, ahora hay una investigación reciente, chicos de varones de 13 a 18 años. El 40% debutó con prostitutas. En la sociedad de hoy, tanta libertad. ¿Por qué? Porque es una relación de poder. Es una relación de poder. Queremos que el varón sea dominante y vaya y la ponga. En esto de ponerla, si es con una prostituta, piensan algunos varones todavía que el 40% de padres, tíos, abuelos que los han llevado. ¿Quién los llevó? Son menores. Bien, método de crianza. Hay que revisar los métodos de crianza y el paradigma del soldado con el cual seguimos criando a nuestros varones. Vulnerabilidades previas. Feminización de la pobreza. Seguramente Tomás la puso al último, me gusta ponerla al principio. ¿Por qué feminización de la pobreza? Que provoca tanto hoy en día vulnerabilidad en tantas mujeres. El 70% de la humanidad que es pobre somos mujeres, niñas y niños. El 70% de la humanidad que es pobre son mujeres, niñas y niños. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el varón se va, ese hogar se queda la mujer y hay sociedades donde esto es una migración permanente y hoy se va dando cada vez más en la sociedad occidental, en donde la mujer se queda sola con los niños y los niños, con la entrada de dinero que tiene la mujer, que generalmente es menor. Y acá vamos a otra vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué acceso real tenemos las mujeres al trabajo? Y sobre todo las mujeres más pobres. Sobre todo las mujeres más pobres. ¿Qué acceso al real tenemos las mujeres al trabajo? Sobre todo las mujeres más pobres. Entonces, hay una feminización de la pobreza, hay un acceso al trabajo que es desigual y sobre todo en las franjas más pobres, donde hay menos estudio y menos lo demás, y eso hace que en ese 70% se ubiquen niñas, niños y mujeres, ¿sí? Otra cosa importante, feminización de la migración. ¿Por qué les digo feminización de la migración? Porque hoy en día, del 3% de las y los migrantes que hay a nivel mundial, de ese 3%, ustedes saben que el 3% de la humanidad migra. Hay dos cifras que les quiero dar y que les va a producir un poquito. 25% de los países del mundo están en conflicto en este momento, en conflicto armado. 25% es terrible, un cuarto de la población mundial. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? Es terrible. Y el 3% de la humanidad migra. ¿Por qué migra? Migra por mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida, mejores condiciones. Por eso migra. Si no, no va a dejar tu casa, tu barrio, tu pueblo. No lo vas a dejar. Hoy en día la mayoría de los migrantes a nivel mundial y las migrantes son mujeres, mujeres jóvenes. ¿Saben por qué? Porque está al revés del siglo XX, donde eran la mayoría varones que migraban. Porque hoy en día esas mujeres jóvenes generalmente tienen niñitos o niñitas muy chiquititos que dejan en su casa. Y está comprobado a nivel mundial que van a mandar dinero.
van a mandar dinero a sus casas. ¿Entienden, no? Los varones que migran, jóvenes, no siempre van a mandar dinero. Las mujeres, el 99% va a mandar dinero para su familia. Entonces, en las familias se sacrifican a las mujeres, se las mandan a las niñas, a las jóvenes, ¿sí? Algunas digo niñas, porque para la Convención Mundial de los Derechos del Niño y la Niña, hasta los 18 años son niñas o niños. Y algunas tienen 17, 16 años. Y se mandan a ellas, y ya tienen un bebé. Dejan el bebé en su casa, con su mamá, lo que sea. ¡Wow! Migración, feminización de la migración, feminización de la pobreza. El impacto de las nuevas tecnologías como vulnerabilidad. El impacto de las nuevas tecnologías. Chicos y chicas, hoy pones internet, y mujeres y varones. Hoy pones internet, vos pones, me decía otro día mi hijito de 11 años, vos pones mujer, sexo, caballo, que los amiguitos de él le contaron en la escuela. Él vino, a ver, él trabaja con nosotros, todo esto, pobrecito, anda siempre con nosotros, y me decía, mamá, los compañeros pusieron sexo, mujer y caballo, y no saben las cosas que les apareció. Digo, el problema no es que tu compañero no lo haya puesto, es que los papás y la mamá se habrán enterado de esto. El impacto de la nueva tecnología. Internet no está regulado. O sea, ustedes se preocupan como yo por las películas 3D, las películas categoría C, B y D. Y el problema, más allá de la televisión hoy en día, el problema es Internet, que no está regulado nada, ¿sí? De Internet. Entonces, lo que vos pongas, entonces eso también es condición de vulnerabilidad. El impacto de las nuevas tecnologías, ¿sí? Que provocan, como por ejemplo esto del consumo de personas y un montón de cosas, y aceleran procesos que antes no estaban, ¿sí? Bueno, el tema de la globalización, el tema digamos, esta búsqueda desenfrenada por el dinero y todo lo demás, por el consumo, que hace que todas las personas seamos objetivadas y tengamos supuestamente una sociedad donde todo tiene un precio, ¿sí? Y nosotros nos parezcamos los fideos y al arroz del supermercado, ¿no? Norberto Bolívar. Violencia en la escuela. ¿Cómo prevenirla? Doctor en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Desde 1987 es investigador del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Es autor, además, de 20 libros y colaboraciones en libros publicados en España, además de 5 coediciones en Sevilla. Sus últimas publicaciones son Diversidad, Aprendizaje e Integración en Contextos Escolares y Cómo prevenir la violencia en la escuela. Colabora con artículos en revistas científicas, Diversidad y Convivencia Escolar, Aportes para trabajar en el aula y la escuela, Revista de Estudios y Experiencias en Educación, de Concepción, Chile. Ha sido director del Instituto de Investigaciones Psicológicas y director del Departamento de Psicología Educativa de la Facultad de Psicología, además de docente en las Facultades de Humanidades y Artes, Ciencias Médicas y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, fundador y director de la revista Educación Aula Hoy, Ediciones Homo Sapiens de Rosario, consultor y asesor de instituciones educativas en distintas provincias de Argentina. Es además activo conferenciante. Durante los últimos 17 años ha expuesto más de 200 conferencias, seminarios y cursos en Argentina y en el exterior, España, México, Chile, República Dominicana, Colombia, Perú, Uruguay, El Salvador, Guatemala. Con ustedes, Norberto Bolívar. Y no podemos hablar de violencia escolar. Si ustedes ponen esta noche en el Google o cuando quieran, en el Google violencia escolar, van a encontrar una infinidad de trabajos, de libros, de investigaciones, de todo. Pero si nosotros hablamos de violencia escolar, dejamos por fuera de la escuela una cantidad de causas y de dimensiones de análisis que hacen a la construcción de esas escenas de violencia que se producen en ese ámbito escolar. No podemos seguir pensando la violencia como violencia escolar, como tal,
¿Por qué? Porque la violencia es un fenómeno social. Como todos los fenómenos sociales, es un fenómeno complejo. Y como todos los fenómenos complejos, tiene una pluricausalidad. Tiene una multidimensionalidad. Hoy se hablaba de deconstrucción. Ya vamos a hablar de eso inmediatamente, pero vamos a tener que pensar en deconstruir las escenas violentas si queremos intentar prevenir. Ya vamos a llegar a esto, ¿no? Por lo tanto, no podemos pensar como a veces se piensa en la escuela, en trabajar solamente en un área curricular, con formación ética y ciudadana, el nombre que venga, siempre hay una que le van cambiando de nombre. No podemos pensar el análisis de las escenas violentas solamente por el efecto, o sea, por el acto. Hoy en la escuela 54, 2 chicos se agarraron a trompadas. ¡Ay, qué pasó! No, es que uno le cerró la carpeta al otro y el otro vino, le pegó una patada, al otro le pegó un trompe y la directora estaba... Se toma el acto. Si tomamos el acto solamente, vamos a tomar el efecto, y si analizamos el efecto no vamos a conocer nunca el sistema causal. Y mal podemos llegar a hacer un diagnóstico, una evaluación más o menos ajustada para hacer una intervención si analizamos el efecto y no las causas. Digamos, es clarísimo, creo esto. Por lo tanto, tenemos que pensar en otros términos, que es en términos de la complejidad. Por eso, me cambió la letra esta máquina. Pero parece que es linda igual. Por eso proponemos, para intentar abordar este fenómeno que llamamos violencia, o estos acontecimientos, mejor dicho, que llamamos violencia, desde un paradigma distinto. Es un paradigma alternativo. ¿Alternativo a cuál? Al paradigma de la simplicidad, que es el paradigma de la complejidad. Ahora, pensar de la complejidad, que debo confesarle, a mí me abrió la cabeza, miré cómo quedó. Me abrió la cabeza, Morín, porque hay muchos que hablan, hay más de uno que habla de esto. A mí me resulta Edgar Morín muy interesante los planteos que hace, y creo que implica pensar de nuevo todo. O sea, entonces los invito y las invito a que podamos volver a pensar de nuevo esto de las escenas de violencia y cómo prevenirlas. Esperen que este botoncito me da trabajo. Pero no podemos seguir pensando en la simplicidad. El pensamiento de la simplicidad, en realidad, es el que tuvimos, y me incluyo, toda la vida. El que tiene los medios de comunicación, siempre. El que tiene la vecina, siempre. Ay, ¿quién fue el culpable? ¿Y qué pasó? O sea, se analiza el acto, se mira por el agujero de la cerradura, digo yo. ¿Ustedes miraron por el agujero de la cerradura una vez? ¿Quién no miró por el agujero de la cerradura? Mi hijo porque es un santo, pero ustedes... Todos miramos por el agujero de la cerradura. Vieron que se ve un poco, pero vieron que te queda con ganas. Siempre te queda con ganas. Qué bueno sería que nos empecemos a quedar con las ganas y seguimos mirando por el agujero de la cerradura, para darnos cuenta que no basta esa mirada restringida por un agujerito donde se ve una dimensión o dos, donde todo se piensa en términos monocausales o bicausales. Problema de mensaje, el niño. Si somos amplios, y la familia, no pasamos de ahí. Trabajo. Pensar en términos de contexto. Pero no como lo que rodea esta sala. Sí, yo lo he pensado una vez, le voy a confiar. Yo decía, ¿qué es el contexto? Todo lo que está alrededor. Esto, lo que está alrededor, lo que está dentro, cómo interactuamos. O sea, nosotros somos parte, producidos y productores del contexto. Pensar en términos de trama, de tejido. Si hablamos de multidimensiones y hablamos de pluricausalidad, estamos hablando de que a su vez ellas, las dimensiones y las causas, se construyen una red, se interrelacionan, y se interretroaccionan, dice, o sea que hay un movimiento que va modificándose entre estas dimensiones y demás. En general, por lo menos en mi experiencia, en las escenas violentas que he deconstruido, a nivel de investigación fue esto, pero que hemos deconstruido, encontramos una alternancia de posiciones entre la víctima y el victimario. Cabezón, 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 cabezón. El cabezón es víctima, ¿no? Cabezón, cabezón, un día agarró una piña, le dio vuelta. ¿Sí? Entonces, victimario. ¿Dónde paramos nosotros en la escuela? Donde le pegó la piña. A ver. No está bien que peguen piñas. Pero digo, si queremos comprender, vamos a tener que entender el proceso.
En ese proceso pasan muchas cosas, entre ellas esta alternancia entre víctima y victimario. Por lo menos es muy común, yo no podría afirmar que en todos los casos se da, no lo sé, la verdad no lo sé. No podríamos saberlo, porque son todo estudios de casos, entonces no hay generalización posible. Y estas relaciones e interrelaciones también entre las distintas dimensiones. Y hay cuestiones que en la escuela no tenemos en cuenta, pero que todos los maestros, todos los docentes lo sabemos. Nadie puede desconocer que las políticas, en general, sociales, económicas, tienen que ver con la violencia. O que las pautas económicas, o que la cuestión social, las condiciones sociales donde viven, o la comunidad, o las culturas diferentes, o rasgos culturales distintos. La subjetividad, ¿de quién? De los agentes educativos, me refiero a todos los docentes, directivos, etc. La subjetividad de los alumnos, de los no docentes, los padres. Digamos, no es que si miramos por la prueba de la cerradura, miramos solo al alumno, solo a los padres, estos no tengan que ver. No, es que no podemos hacer caer todo el peso sobre uno o dos de las múltiples dimensiones posibles. Y también interrelaciones entre distintos fenómenos como la violencia, los llamados problemas de aprendizaje, la inclusión, las necesidades educativas especiales, la discriminación, etc. Es muy común que un niño que tenga, póngale comillas, problemas de aprendizaje, también lo estigmaticemos con necesidades educativas especiales, que pueda tener problemas de inclusión, que por ahí pueda generar un hecho violento o participar de un hecho violento. ¿Por qué no? Entonces, hay una interrelación entre estas cuestiones, estos fenómenos, que en realidad los tomamos todos por separado siempre. Yo me acuerdo cuando Rudy López el año pasado decía, cuando abrimos la puerta de la escuela, nosotros esperamos que entren blancas palomitas y que entren al templo del conocimiento, pero lo que entra es la sociedad. No esperen que adentro de la escuela haya fenómenos diferentes de los que hay afuera. Lo que tenemos dentro de la escuela es lo mismo que hay afuera. Entonces, ¿por qué el chico quiere lo mismo que queremos nosotros de buscarnos una cosa? Porque es lo que le estamos enseñando, es lo que estamos viviendo entre todos. ¿Se comprende? A la escuela entra la sociedad. La escuela es una expresión más de la sociedad. Solamente que le pedimos que haga un trabajo particular que es resociabilizarnos. ¿Hacia dónde? Ah, no sé. Cuando Norberto brillantemente escribió un proyecto educativo en una sola línea, a mí me encantaría darlo en práctica. ¿Saben qué? Empezaría a tener menos pacientes. Y ya en eso es en el único momento en toda la jornada donde voy a coincidir con él. Ya estoy medio viejito para tener tantos, preferiría tener menos. ¿Se entiende? A esto voy. No imaginen más la escuela como un lugar, ¡wow! ¡Qué bárbaro! Esto está fuera del planeta, está dentro. Somos nosotros. Lo que pasa ahí adentro es lo que pasa afuera. Es una vaca sagrada, es probablemente la mayor referente en sociología que tenemos en la Argentina. Ella es doctora y magíster en sociología, está a cargo del doctorado en educación en la Universidad de San Andrés y no pudo venir porque sus huesitos no daban para un viajecito largo de venida y un viajecito de vuelta. Entonces convinimos en darle la posibilidad de que lo hiciera vía Skype. Acciones como estas de la sociedad civil, que son reclamos pacíficos y creativos, que vienen desde abajo, desde las bases de la sociedad, son a mi gusto más valiosas que las que llegan desde arriba y se imponen sobre la ciudadanía, a veces coincidiendo con necesidades auténticas sentidas por la ciudadanía y otras veces, muchas, creando necesidades que no lo son. Es el caso de las que sí son auténticas, de las
de ejemplos como la violencia de género, el mal funcionamiento de la justicia, de la impunidad de la corrupción, de la ineficiencia de la educación y otros temas de la agenda pública que inmovilizan a la ciudadanía. No son todos, pero son algunos de los que recientemente hemos contemplado. Y yo creo que afortunadamente, lo digo como socióloga, cada vez más hay más acciones de esta clase que tienden a hacer visibles los problemas. El Ni Una Menos ha mostrado que para al menos una parte de la sociedad civil, y es una parte todavía, si bien numerosa, el femicidio y la violencia de género son temas de la agenda pública en el nivel nacional. Es cierto que solo para una parte de la sociedad, más grande de la que pensábamos, a juzgar por las movilizaciones. Uno de los reclamos de la movilización fue la creación de estadísticas. Y no podría ser más acertado, porque la función de las estadísticas es visibilizar primero y cuantificar después fenómenos sociales. Su otra función, y no es la menor, es servir de base para el diseño de políticas, para que las políticas no sean productos de me parece, me gusta que, prefiero que, es mejor que, como ocurre con la mayor parte de las políticas a las que estamos acostumbrados en nuestro país. Las estadísticas tienen la virtud de ser números y que los números tienen mayor credibilidad que las letras en general. Tienen patente de mayor seriedad. Hay que tener en cuenta, sin embargo, lo digo, he manejado estadísticas años y años, que las estadísticas son hechos sociales. El hecho de que se encarnan en números no las hace de por sí válidas y confiables. Y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando recomienda la recolección de estadísticas para visibilizar fenómenos. El ejemplo más paradigmático de Argentina es el de las cifras del INDEC. Por razones políticas, el INDEC. Y yo la dejaba para lo último, miren. Decía, soñamos con que las cosas van a cambiar este año, es probable. Pero si no, pueden jurarlo, el año que viene vamos a estar en el cuarto encuentro. Y eso pueden jurarlo. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber venido.